Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de autoridad espiritual. Estoy impartiendo el módulo 3, el reino aquí y ahora, el poder de atar y desatar. En esta ocasión voy a impartir la sesión número 3 sobre la unción o el don de la intercesión. Bienvenidos. Muy bien, vamos a dar inicio a esta sesión 3, la unción o el don de la intercesión en nuestro módulo 3 de este curso de autoridad espiritual, el reino aquí y ahora, el poder de atar y desatar. ¿Qué es la unción o el don, como le llama este manual de intercesión? ¿Qué es la unción o el don de intercesión? Cuando nos referimos a un don, estamos hablando de una habilidad que Dios nos ha dado, pero en este caso yo prefiero llamarle la unción de intercesión que Dios está, con la que Dios está capacitando. Dios nos está capacitando a través de esta unción para poder hacer este trabajo de intercesión a través del cual, como hemos venido comentando, es la única manera en que puede manifestarse el poder sobrenatural de Dios. Dios de esa manera nos ha llamado como iglesia de Jesucristo para levantarnos con la autoridad que Él nos ha dado, la autoridad de atar y desatar, porque el Señor Jesús declaró que Él nos ha dado las llaves del reino y que todo lo que atemos y desatemos en la tierra será atado y desatado en el cielo. De manera que todo comienza para que el cielo pueda moverse. Primero, la tierra tiene que moverse. Aquí en la tierra, el movimiento que se haga aquí en la tierra hará que los cielos se abran y se manifieste la autoridad, el dominio y la influencia del reino, haciendo que de esta manera los cielos gobiernen en la tierra. Así que vamos a identificar este don o esta unción que Dios nos da, una capacidad sobrenatural a través del poder del Espíritu Santo para cumplir este llamado. Este puede ser un llamado personal para ciertas personas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero también puede ser el llamado para toda la iglesia. Bien, así que vamos a definir entonces esta unción de intercesión o este don de intercesión como la habilidad dada por el Espíritu Santo para orar por largos periodos de tiempo con gran pasión por los propósitos de Dios. Así que estamos identificando que esta es una capacidad sobrenatural a través de la cual Dios llama a ciertas personas para que eh, se cumplan sus propósitos, se haga su voluntad aquí en la tierra como se haga en el cielo. Así que esta unción nos da un corazón por las cosas que Dios quiere hacer, por los planes y los propósitos de Dios. Así que vamos a ver que en las grandes historias de la Biblia vamos a encontrar con que Dios, para cumplir sus propósitos y hacer que su voluntad se hiciera en la tierra como se hace en el cielo, llamó a ciertas personas a través de las cuales Dios manifestó su dominio, su poder y su influencia. Así que vamos a comenzar viendo la historia, una de las grandes historias de la Biblia, la batalla de Israel en contra de Amalek. En el libro del Éxodo capítulo 17, verso 12, nos dice aquí, en el verso 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Por cierto que este domingo pasado escuchamos una palabra muy poderosa, impresionante que compartió Magdiel sobre esto, y ella leía una versión donde Dios decía, escoge a algunos hombres, y nos hablaba, me impresionó cómo nos hablaba aquí Mac, de cómo la fe de Dios, la fe de Moisés, era que solamente con algunos era suficiente porque Dios pelearía esta batalla a favor del pueblo de Israel. En fin, en esta versión, Moisés le dice a Josué,
escoge a algunos hombres, pero en otra versión dice, escoge a algunos hombres y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y aquí podemos ver esta autoridad, esta vara que representa la autoridad que Dios nos ha dado, que Dios le dio a Moisés. Y también esta es la vara de la autoridad que representa la fe para la intercesión. Y dice, y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Interesante. Aquí vemos entonces cómo hay otra manera a través de la cual Dios se pueda manifestar. No era que la mano de Dios no tuviera la capacidad o el poder para hacerlo, pero la mano de Dios va a operar y se va a manifestar a través de una mano de hombre, a través de la mano de los intercesores, levantando sus manos en alto en adoración al Señor. Así que dice que tenía en alto su mano y mientras él mantenía en alto la mano, Israel prevalecía en la batalla. Pues aquí podemos ver que la batalla espiritual y para avanzar en este mundo es necesario que sea por fe. Y es cuando nosotros estamos avanzando por fe, entonces vamos a orar y vamos a hacer intercesión. Es decir, una persona que tiene fe, en verdad, que tiene una fe auténtica y que está viviendo por fe, es una persona que va a entrar en oración y va a entrar en intercesión, porque entendemos que dependemos de todo lo que ya el Señor dice que se hizo a nuestro favor. Así que cuando nosotros oramos, estamos haciendo realidad lo que el Señor ya obtuvo y alcanzó a través de la cruz del Calvario, a través de su muerte, su sacrificio, muerte y resurrección. Y dice que cuando dejaba caer la mano, esto nos habla entonces de que Dios se manifiesta y Dios va a usar hombres y mujeres. Dios va a usar a su iglesia y es a través de la mano levantada de la iglesia que Dios va a manifestarse y de esta manera sus planes van a prevalecer, su voluntad se va a hacer y en este caso la iglesia, así como Israel va a prevalecer en este mundo, va a prevalecer en medio de la batalla espiritual. Dice, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces aquí podemos ver cómo desde luego nuestro cuerpo es vulnerable, es débil, y desde luego que nuestro cuerpo muchas veces entra en un desgaste, en la batalla espiritual, entra un desgaste cuando estamos nosotros buscando su presencia y estamos esforzándonos, arrebatando el reino con violencia, pero también puede haber un cansancio, como aquí dice. Sin embargo, ese cansancio no podía detener el propósito de Dios en esta batalla. Y dice que entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Aquí vemos lo que hemos estado enseñando en el libro de los Efesios, que yo te invito a hacer todo un estudio del libro de los Efesios, donde estamos, que es un tratado donde podemos ver cómo el Señor nos eleva a la grandeza, a su grandeza y por tanto nos eleva como iglesia a su grandeza y a la grandeza de la iglesia de Jesucristo, que está sentada en los lugares celestiales con Cristo para gobernar, tomando las llaves de la fe, tomando las llaves del reino para atar y desatar, de manera que lo que se ate y desate aquí en la tierra, se ha atado y desatado en el cielo. Entonces dice que las manos de Moisés se le cansaban y entonces él se sentó, lo hicieron sentarse. Esto nos habla de que podemos nosotros descansar a través de la fe, que aún cuando estamos librando batallas espirituales y estamos viviendo por fe, tenemos que aprender a descansar y a sentarnos con Cristo, entendiendo nuestro estatus, entendiendo la posición a la cual nos ha llamado Él a gobernar aquí en la tierra para manifestar la autoridad y el poder del cielo. Así que tenemos que descansar, como lo hemos venido enseñando en el libro de los Efesios, descansando a través de la fe, viviendo confiados y seguros que es por fe, que en realidad lo que estamos haciendo es crear una nueva realidad que ya es posible
por lo que Cristo hizo al morir en esa cruz, donde Él nos dio victoria. Finalmente somos más que vencedores, como dice Romanos capítulo 8, verso 30 y siguientes. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, entonces se sentó en ella y Aarón y Hur le sostenían las manos. Así que aquí vemos cómo Dios está estableciendo un principio de autoridad y para manifestar su poder, y es que Él no lo puede hacer de otra forma que no sea a través de su iglesia y a través de la intercesión y de intercesores. Desde luego que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, pero todo el tiempo vemos a través de las grandes historias de la Biblia que la única manera en la cual Dios se manifiesta es a través de la fe de hombres y mujeres que oran y que entran en intercesión y que también están viviendo por fe y están en las relaciones personales viviendo por fe, de manera que no hay contradicción entre lo que dicen y oran y entre la forma en que viven y viven en relaciones personales, en la familia, en la iglesia y con todos los que les conocen. Así que nuevamente aquí quiero establecer ese principio que muchos creen que solo es orar y sí es orar, pero necesitamos también que nuestra fe no entre en contradicción, viviendo en conflictos, en divisiones y en enemistades, y mucho menos con quienes están en autoridad espiritual o cualquier autoridad espiritual. Porque por mucho que nosotros oramos, hagamos intercesión, si estamos en un conflicto de autoridad, si estamos en una actitud de rebelión, si no estamos entrando en armonía, pues también ahí vemos que el reino se detiene y nuestras oraciones serán estorbadas, como ya hemos venido enseñando en esta capacitación, en este coaching. Así que le sostenía las manos, uno de un lado y otro del otro. Observa cómo era necesario para Dios, era indispensable, y entendieron perfectamente bien este equipo profético sacerdotal, porque era el padre espiritual, Aarón, y sus hijos. Y sus hijos, más bien, era este cuerpo sacerdotal sosteniendo los brazos de Moisés, las manos de Moisés, Aarón y su hijo Hur, y era necesario, era la única manera en que ellos lo entendieron, Aarón y Hur, que tenían que sostener la mano de Moisés. Y esto nos habla de un cuarto de guerra, de que un cuarto de guerra sobre todo consiste en estar sosteniendo los brazos y las manos de los líderes espirituales, del pastor, de los pastores que ministran en la iglesia local. Esto es un cuarto de guerra en primer lugar y en principio para dar respaldo espiritual al trabajo del ministerio, en este caso del pastor o de los pastores. Así que dice que le sostenían las manos uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes. Eso es lo que se requiere entonces. Y aquí nos habla de que a través de una fe que se afirma o nos hace estar firmes, es como Dios se va a manifestar a través de la intercesión, y se va a manifestar en lo que nosotros estamos orando. Necesitamos estar firmes, dice aquí, ser sostenidas nuestras manos con firmeza. Entonces, esto nos habla que mientras mantengamos constancia en una sala de oración, en un cuarto de guerra, mientras la iglesia cuando se reúne y se congrega, está manteniéndose firme, usando las llaves del reino para atar y desatar, al hacer intercesión y al orar, es que entonces se va a manifestar el poder de Dios, porque dice, así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Observa la constancia, la perseverancia, la violencia para arrebatar el reino de la fe de Moisés, de Aarón y de Hur, que ellos sabían que solamente a través de ellos orando en esa batalla, intercediendo por Israel, iban a prevalecer. Así que llegó la noche y oscureció, y ellos seguían ahí con las manos sostenidas y las manos de Moisés firmes, levantadas, para que Israel prevaleciera. Así que estas manos levantadas nos hablan de la fe al orar y al interceder, que mientras mantenemos las manos levantadas, estamos orando, intercediendo, creyendo firmemente que Dios se va a manifestar y que la respuesta viene, no dependiendo tanto de nuestro esfuerzo, pero por causa de nuestra fe en que el Señor lo va a hacer posible y que Él se va a manifestar en respuesta a nuestra fe, haciendo que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Así que nos dice, y Josué
dice aquí, cómo él prevaleció, y Josué deshizo a Amalek, dice, y a su pueblo a filo de espada. Y dice algo más aquí, dice, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memoria y a saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor lo ha jurado, dijo el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Así que aquí podemos ver el designio de Dios, como la intercesión es un llamado a cumplir el designio de Dios, el propósito de Dios, y como Él es nuestra bandera, y el Señor fue adorado como nuestra bandera, porque nosotros salimos con la bandera del nombre de Jesucristo, por la cual nosotros tenemos autoridad y dominio y podemos vencer en toda batalla espiritual. Así que en esta primera historia estamos viendo aquí en Éxodo capítulo 17, verso 12, como dice, pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro, así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Bien, vamos a ver la siguiente historia de la Biblia entonces, que es la historia de Abraham. Estamos viendo en estas grandes historias de la Biblia las grandes historias de intercesión. Y en este caso también vamos a observar el ministerio de Abraham en la intercesión. Ahí en Génesis capítulo 18, cuando Dios había tomado la decisión de traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Como sabemos, este era un complejo de 5 ciudades en la región fértil del Valle del Jordán, donde se encontraba el sobrino de Abraham, ahí estaba Lot, y vemos cómo la sociedad de ese tiempo estaba tan corrompida, dice en otra escritura que la abundancia de pan, el ocio, el no hacer nada, el disfrutar de tanta bendición de Dios, porque finalmente todo el bienestar que hay en este mundo proviene de Dios, el Padre, de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que vemos cómo nos dice aquí Génesis capítulo 18, verso 6, cómo Dios había decidido traer un juicio y destruir Sodoma y Gomorra. Veamos nuevamente los detalles. Dice, entonces los hombres se levantaron de allí, y aquí estamos viendo cómo Dios se manifestó a Abraham de esta manera. A través de 3 mensajeros, Dios estaba manifestando. Y dice, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Observa, ya se estaban despidiendo. Abraham los había recibido. Pero dice, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Mira qué interesante, como vimos en la sesión anterior, cómo el intercesor es alguien que está cerca de Dios y de su corazón y de su mente, entiende sus planes y sus propósitos. Por eso es que Dios dijo, ¿cómo no voy a decir a Abraham? ¿Cómo voy a encubrirle lo que voy a hacer? Así que observa cómo Dios desea siempre colaborar, siempre desea colaborar y a través, asociarse a nosotros y a través de los hombres, a través de mujeres. Dios desea manifestarse. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, porque Dios está hablando de un designio, de un destino, de un propósito. Así que siempre que Dios nos llama a colaborar es para cumplir con sus propósitos y sus planes. Y nos dice, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque dice aquí en el verso 19, porque yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa, después de que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham. Qué interesante. Cumple en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él.
Mira cómo encontró a Dios en Abraham un hombre confiable, porque fue un hombre, un padre espiritual y un padre que fue fiel a Dios y por tanto Dios sabía que Abraham iba a discipular a su hijo Isaac, que Abraham iba a hablar a Isaac de este llamado, haciendo que finalmente su hijo Isaac fuera heredero de las promesas. ¿Qué importancia tiene entonces que en la familia los hijos sean discipulados en la vida cristiana por los padres, no solo en la iglesia, sino por sus propios padres desde niños, desde pequeños, cuando son traídos a la iglesia y son enseñados desde niños a adorar y escuchan la palabra? Dios sabía que Abraham sería un hombre fiel y que el plan de Dios no terminaría con Abraham, sino podría continuar a través de toda su descendencia, porque este plan de Dios era crear una gran nación a través de la cual sería anunciado este Dios verdadero en un mundo de idolatría. Dice, y el Señor dijo, le dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Así que aquí podemos ver cómo de las grandes ciudades y de las ciudades que están en un camino destructivo, que están desafiando y que están contradiciendo la ley de Dios y que están cuestionando a Dios mismo, va a levantarse un clamor que va a traer juicio. Así que personas que están en rebelión, que están tomando un camino totalmente contrario al diseño de Dios, como en este caso sabemos que Dios trajo un juicio durísimo sobre la homosexualidad que había en ese tiempo, en tanta corrupción. Pero dice, ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Dice, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. O sea que Dios iba a visitar esta ciudad, como él dice, personalmente iba a ir, y dice, iba a observar si han hecho conforme a lo que ese clamor se levantó desde la tierra. Qué impresionante. Nos habla de cómo la tierra misma está clamando por justicia, por todo el daño que el hombre está haciendo en la creación de Dios. Y desde luego, este tema es un tema que aquí nada más hay que establecer un principio y es que Dios está hablando de cómo tiene que juzgar cuando el hombre desafía el diseño de Dios en la creación, cómo Dios hizo al hombre y a la mujer y cómo sobre todo la homosexualidad de Sodoma y Gomorra estaba destruyendo la creación de Dios, el diseño de Dios estaba siendo desafiado y por eso es que Dios tuvo que detener, porque para Dios no hay nada más destructivo que destruir la identidad humana, que destruir el género humano, no hay nada más destructivo que eso. Además, que era una sociedad que vivía en abundancia, con abundancia de pan, con ocio, porque estaban en un área tan fértil de Medio Oriente que no era difícil vivir con abundancia y seguridad. Pero en vez, como hemos venido viendo, que esas condiciones de vida no aseguran que el hombre tenga una vida correcta, ni una vida adecuada, ni una vida de bendición. Ni siquiera las riquezas, la abundancia aseguran que el hombre esté bendecido. Todavía el hombre elige su propio camino, que es un camino destructivo, destruyendo, porque esa es la inclinación de esta naturaleza humana, destruyendo la identidad del hombre. Ese es el pecado que destruye la identidad del hombre. Así que dice, se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, ya los había despedido. Y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto al impío? Mira qué interesante pregunta hace el intercesor Abraham, porque la intercesión busca, desde luego, el cumplimiento de los planes de Dios, pero te da tal cercanía la intercesión cuando en tu corazón y en tu mente está los planes y los propósitos de Dios. Esto te da tal cercanía que puedes acercarte al trono, puedes acercarte al corazón del Padre para interceder o hablar a favor de la otra parte. Ya vimos que la palabra intercesor es la palabra también que se traduce de la palabra griega mediador, mestiates, que ya hemos visto que significa la palabra griega que traduce como mediador cuando habla de Jesucristo, hombre, como nuestro único mediador entre Dios y los hombres.
Y nos está diciendo ahí claramente que la palabra mediador, de la palabra griega mesiates, se refiere a alguien que está en medio de dos partes enemistadas, divididas, y que el intercesor va a unir esas dos partes o esos dos puntos separados. Así que aquí estamos viendo a Abraham intercediendo, pensando en su sobrino Lot y su familia. Y le pregunta al Señor, ¿en verdad destruirás al justo? Qué extraña pregunta. Dios no estaba bromeando, pero como Abraham sintió que él podía hacer recapacitar a Dios, sintió que Dios podía escucharlo, sintió que él podía cambiar la decisión que Dios había tomado. Qué impresionante que Dios acerca a sí mismo hombres y mujeres que pueden hacer que Dios se detenga en un juicio o que Dios haga que las cosas sean distintas. ¿En verdad destruirás al justo junto al impío? Una excelente pregunta. Dios no podría hacer eso. Y esto nos habla también, por cierto, de lo que ocurrirá en este último tiempo en la gran tribulación, porque la iglesia dice que Dios no nos ha, dice que Dios no nos ha llamado para sufrir la ira que vendrá en el tiempo del juicio sobre la tierra en la gran tribulación, porque dice que Dios nos ha hecho salvos de la ira que vendrá. Así que aquí podemos ver ese principio, cómo Dios no va a tratar de la misma manera a su iglesia que al impío o a los que están en rebelión contra Dios. Dios hace un trato distinto. El deseo de Dios es salvar y rescatar. Entonces, tal vez, dijo Abraham, tal vez haya 50 justos. Y vemos que él empieza a interceder, a hablarle a Dios, buscando mover su corazón para que Dios se detenga de lo que va a hacer en contra de Sodoma y Gomorra. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor. Fíjate cómo entendió que era por amor que Dios podía perdonar ese juicio. Por amor, le dijo Abraham a los 50 justos que hay en ella, y la respuesta de Dios más impresionante. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Observa, no serán tratados, dice, el justo y el impío de la misma manera. Dios hace claro está una distinción. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, no hará justicia. Mira la intercesión, cómo Abraham le está dando argumentos a Dios, cómo Abraham está siendo sabio para llegar al corazón de Dios porque lo conoce. Sabe que Dios no haría eso, pero le pregunta para hacerle recapacitar. Qué interesante. ¿Cómo es posible que la intercesión nos permita hacer que Dios recapacite respecto a algo que él ya había decidido hacer y que además era lo justo? Juzgar a Sodoma y Gomorra por su pecado y su maldad tan grande. El juez de toda la tierra no hará justicia, le pregunta Abraham. Entonces el Señor le dijo, observa, más sorprendente la respuesta de Dios. Y dice, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré. Ah, aquí está, perdonaré. Así que sí se necesita perdonar. Si Dios está hablando de perdonar. Así que él decía, perdonaré, cambiaría sus planes. Por causa de esta intercesión, Dios perdonaría a una sociedad tan corrompida y depravada. De la misma manera, nuestra intercesión puede hacer que se detenga lo que Dios va a hacer para juzgar a personas tan corrompidas, rebeldes y depravadas. Por eso es que nosotros tenemos este llamado a interceder por la sociedad en que vivimos y por nuestra nación. Dice, y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora me he atrevido. Fíjate cómo Abraham entendía que se estaba atreviendo y le estaba hablando a Dios como a la par, de tú a tú, como si fuera en esa amistad. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Él tenía esa cercanía porque conocía a Dios, conocía al Señor que se le manifestaba constantemente. Eso lo había sacado de un mundo de idolatría, porque Abraham era un idólatra, pero al conocer al Señor, al tratar con Él, al ser tratado por el Señor, Él estaba entrando entonces en una cercanía donde Él podía hablar al corazón de Dios. Qué impresionante es la intercesión. Así que le dijo, me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, yo soy un hombre, yo soy tan
Es decir, él decía, yo no soy digno, soy tan insignificante, pero me he atrevido a hablarte, Señor. Y le dice, le empieza a decir, tal vez falten 5 para los 50 justos, ¿destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré, no lo haré. Mira nada más qué impresionante. Cómo el Señor dice que puede detenerse o Él puede moverse de acuerdo a lo que nosotros en la intercesión le hablemos, le digamos y clamemos por consideración. Entonces Abraham dijo, no se enoje. Wow. Todavía Abraham se siente inseguro, piensa que puede hacer enojar al Señor por insistirle tanto, por seguirle hablando a favor de una ciudad tan corrompida que no tenía derecho a misericordia. No se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. Y él respondió, no lo haré si hallo allí 30. Y Abraham dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y el Señor respondió, no la destruiré tampoco por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Y ahí hay algo que está interesante, porque si tú ves, el Señor nunca le dijo, ya no quiero que me hables del tema, ¿no? Ya le dijo, no, ya no quiero, el Señor no le dijo, ya no insistas más, Abraham, ya te he respondido suficientes veces. El problema fue que Abraham se detuvo y es lo que muchos comentan. Bueno, es que ¿qué hubiera sucedido si Abraham no se hubiera detenido? Si lo había escuchado intercediendo por 50, 45, 40, 30, ¿por qué detener la cuenta? Él estaba pensando, Abraham, en Lot y su familia. No se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Él mismo dijo y se limitó. Así que nosotros tenemos que aprender, a diferencia de Abraham, el intercesor, el primer intercesor que vemos en la Biblia, no podemos detener la cuenta de lo que queremos pedir a Dios. Y de esto también se habló el domingo pasado. Qué impresionante predicación aquí con la pastora Erika, hablando del corazón del Padre, cómo tú le puedes pedir. Y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. Y respondió el Señor, no la destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. ¿Por qué se fue el Señor? Porque acabó de hablar a Abraham. Hasta ahí se detuvo. Abraham detuvo la cuenta y no pudo continuar intercediendo. Y finalmente, recuerda aquí también la historia de lo que el Señor declaró ahí en Lucas capítulo 18, verso 6, cuando el Señor habla aquí acerca del juez mal, que estaba él molesto por la insistencia de esta viuda que le pedía que le hiciera justicia. Aquí en Lucas capítulo 18, verso 6. Aquí podemos ver el corazón del Padre, aquí podemos ver cómo el Señor Jesús nos está instruyendo y aprender del intercesor Abraham a no detener la cuenta y a no detenernos, sino mantener esa cercanía de hijos amados, de herederos, porque tenemos en nuestras manos las llaves del reino y todo lo que atemos y desatemos en la tierra será atado y desatado en el cielo. Así que aquí vemos cómo Jesús nos está instruyendo a que esto no nos suceda como iglesia a nosotros ahora. Cuando decía él, aquí en esta parábola, en esta historia de la viuda y el juez injusto, el Señor dice, aquí Lucas 18, que él refirió una parábola, una historia sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad, es necesario orar siempre, es necesario para que el Señor se manifieste, para que su poder se manifieste, para que la respuesta de Dios venga, haciendo que su voluntad se haga en el cielo como en la tierra. Y dice aquí que había en una ciudad un juez que no tenía temor de Dios ni respetaba a nadie y que también en esa ciudad había una viuda, la que venía diciendo, o sea que constantemente le venía diciendo al juez, hazme justicia de mi adversario. A donde quiera que iba el juez, iba detrás de él la viuda. Se le encontraba en todas partes, en el súper, en la gasolinera, al llegar a su casa, donde quiera que él iba, se encontraba
a la viuda que le decía, hazme justicia. Observa cómo el Señor está tomando este caso para mostrarnos que cuando nosotros hacemos intercesión, estamos reclamando justicia, que se haga justicia, porque Dios es un juez justo en toda la tierra, como se lo declaró Abraham. Hazme justicia de mi adversario. Eso es lo que sucede cuando nosotros intercedemos, cuando clamamos que Dios haga justicia, Él va a responder a eso, porque Él es un Dios que es un juez justo y Él hará lo correcto, lo conveniente y lo que es mejor. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí mismo, él pensó para sí mismo y él decía, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a nadie, ay, esta viuda, cómo me molesta, ya me tiene harto, le haré justicia, no sea que venga otra vez constantemente y me agote la paciencia. Observa esto, como el juez tuvo que responder por la insistencia de la viuda, porque ella no se rendía, no se detenía, no detuvo la cuenta de todas las veces que estaba molestando al juez para que le hiciera justicia. Y entonces ahora el Señor dice, y el Señor siguió diciendo, piensen en lo que dijo el juez malo. Observa cómo el Señor está haciendo una comparación, pero para que diferenciemos que el juez que no le estaba dando respuesta a la viuda era un juez malo. Dios no es un juez malo, Dios es un juez bueno. Él está haciendo una comparación para que veamos que Dios no es como ese juez malo, porque muchos oran a Dios como si le oraran y le pidieran algo a un juez malo. Muchos interceden como si Él fuera un juez malo. Y Jesús nos está diciendo, piensen en lo que dijo el juez malo. Esta comparación era para hacer un contraste porque Dios es un juez bueno y por eso nos hace una pregunta, para que a través de esta pregunta recapacitemos y dejemos de ver a Dios como un juez malo. ¿No creen ustedes que Dios hará justicia a los que ha escogido, a sus escogidos y que claman a Él día y noche? Piénsenlo bien, les estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Qué creen ustedes? ¿No creen que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Y por cierto, nos está hablando de la insistencia, de no detenernos hasta que haya respuesta, hasta no hacer un círculo y no salirnos de ese círculo de intercesión hasta que ocurra la respuesta. No vamos a dejar de adorarte, Padre, no vamos a dejar de clamar a ti, no vamos a dejar de decirte y de pedirte que venga esa respuesta. No me voy a salir de este círculo, no voy a dejar de orar y no voy a pararme hasta que no venga esa respuesta. Recuerdan todo ese estudio del hacedor de círculos. Impresionante. Dice, ¿se tardará él en responderles? O sea que el Señor nos está haciendo recapacitar y meditar. ¿Por qué él tardaría en responder? Él no es un juez malo. Él no va a responder porque lo fastidies, porque lo hartes, porque todo el tiempo le estés hablando de esta forma y él se canse de ti. Él no te va a responder por eso, como el juez malo. Él te va a responder porque te ama, porque eres su escogido. Yo les aseguro, dice el Señor, y aquí vemos la conclusión, yo les aseguro que Él les hará justicia sin tardar. Además dice, sin tardar, porque muchos piensan que cuando oran, pues quién sabe cuándo Dios va a responder. Pues mejor ya ni sigo orando porque Dios tarda mucho. Y aquí el Señor nos aseguró y nos dijo, la verdad es que les hará justicia sin tardar. Pero ¿cuál es la condición? Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Este es el verdadero problema. No es si Dios se tarda en responder, no es si Él es un juez malo que no responde con misericordia y con bondad a sus escogidos, no, sino el verdadero problema es cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Ese era el verdadero problema. Habrá fe para seguir orando, intercediendo hasta que la respuesta venga, hasta que rompamos toda oposición y prevalezcamos en contra del enemigo. Y así nos vamos a ir a la tercera y gran historia de la Biblia, en el libro de Daniel, donde vemos cómo Daniel prevaleció en el mundo espiritual para hacer que la voluntad de Dios se cumpliera, pero él entró en una batalla espiritual donde él tuvo que él tuvo que ser insistente, donde él no se rindió, donde él mantuvo su fe creyendo en lo que Dios le había mostrado.
de un cumplimiento profético. Dice aquí en Daniel 10:1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar en Babilonia. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Daniel comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Y en aquellos días, dice, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y aquí tú puedes ver entonces cómo Daniel prevaleció y cómo Daniel mantuvo su fe firme hasta conseguir la respuesta que él anhelaba de parte de Dios. Vamos a entrar en el contexto entonces, porque esta es la conclusión de cómo un intercesor como Daniel, en efecto, prevaleció en la batalla espiritual, pero enfrentó una tremenda oposición, que es aquí donde muchos se desaniman y se detienen, porque hay una oposición, pero aún esa oposición se va a quebrar por fe, aún en esa oposición vamos a vencer nosotros creyendo, y vamos a estar tan constantes y vamos a ser tan insistentes porque estamos creyendo. Cuando tú estás creyendo y estás firme y tus manos están levantadas, aunque te canses, finalmente va a suceder lo que Dios ha dicho, porque es nuestra fe la que está operando en lo que Dios dice que ya hizo a nuestro favor. Así que veamos aquí en el libro de Daniel, precisamente en el capítulo 9, el contexto como ya lo hemos enseñado en alguna ocasión, pero esta es una de las grandes historias de intercesión. La historia de Daniel en el capítulo 9, verso 1, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, aquí vemos que él es el autor del libro, porque lo está refiriendo en primera persona y está dándonos la ubicación histórica y el tiempo en el que Daniel tuvo esta experiencia para entrar en intercesión. Yo, Daniel, pude entender. Así que vemos que un intercesor es alguien que tiene entendimiento. Por eso en el discipulado de la vida cristiana, entre más progreso tenemos, a diferencia de los que no están en un discipulado, las personas que están en un discipulado están progresando constantemente en un entendimiento, conociendo el corazón de Dios, la mente de Dios, en la mente de Cristo, y podemos de esta manera asociarnos y colaborar en acuerdo a sus planes y sus propósitos. Yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, o sea, él estaba leyendo en el libro del profeta Jeremías acerca del juicio que Dios había traído sobre Jerusalén y sobre Israel, que finalmente fueron llevados en cautividad a Babilonia. Dice Daniel que estaba leyendo en el libro del profeta Jeremías y que fue revelado por el Señor que debían cumplirse 70 años de desolación, de abandono de Jerusalén. Serían 70 años. Así que Dios había puesto un límite a este juicio en donde Israel, por adorar ídolos, al adorar ídolos y abandonar a Dios, recibió como consecuencia, en realidad, el resultado de su manera de vivir, adorando ídolos en vez de y abandonando al Dios verdadero. Esto tuvo consecuencias. Ellos tenían que entender que adorar ídolos no era lo mismo que caminar con Dios. Adorar ídolos traería consecuencias porque sería abandonar al Dios vivo para seguir ídolos y esto tendría consecuencias. Dios simplemente dejó que ellos sufrieran las consecuencias de separarse de Él, de dejar de estar bajo su protección, dejar de estar bajo su cuidado y entonces ahora recibir como consecuencia de su idolatría, recibir como consecuencia de su idolatría las decisiones equivocadas que ellos habían tomado. Así que dice Daniel en el verso 3, volví mi rostro a Dios en el Señor, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, y ceniza,
Aquí podemos ver la fe de Daniel, el entendimiento de que esto es algo que ya Dios ha dicho que se va a cumplir. Daniel estaba entrando en un cumplimiento profético. Aquí es donde vemos que muchos piensan que porque Dios dijo que va a hacer algo, bueno, pues algún día Él lo va a hacer, cuando Él quiera lo va a hacer. Pero aquí estamos viendo que Daniel entendió que cuando Dios quiere hacer algo y quiere que se cumpla alguna palabra que él ha declarado, cuando Dios quiere que su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo, él va a llamar hombres que intercedan, hombres que se asocien con él, hombres que conozcan su corazón y su mente y que comiencen a orar, porque solamente a través de nuestra fe y de nuestra intercesión el Señor se va a manifestar en respuesta. Él lo entendió al punto que entró en ayuno, en oración, y dice que se quebrantó tremendamente porque venía un cumplimiento profético, se quebrantó. Él estaba todavía entendiendo que se necesitaba interceder porque el pueblo de Israel había pecado en contra de Dios y necesitaba un intercesor que quitara esa barrera por la cual el pueblo de Israel estaba enemistado con Dios y Dios estaba enemistado con su pueblo. Así que dice el verso 4: lloré al Señor mi Dios e hice confesión. Y comienza a, por eso dice que se vistió de cilicio y de ceniza, hablando de luto. Él se sentía enlutado por lo que Israel había hecho. Se sentía avergonzado y triste porque Israel había abandonado a su Dios, a un Dios vivo que le amaba. Y dice, lloré al Señor mi Dios e hice confesión. Así que él empieza confesando como un intercesor, está en medio de Dios y en medio de Israel, confesando el pecado del pueblo de Israel, a fin de que a través de su intercesión el pueblo de Israel sea reconciliado, se quite la barrera y venga el cumplimiento profético. Eso es lo que sucede cuando intercedemos, tomando la sangre de Cristo a favor de aquellos que han pecado, aquellos que están en rebelión, por personas de nuestra familia, personas que conocemos, o por la sociedad en que vivimos, o por nuestra nación o nuestra ciudad. Es necesario interceder confesando el pecado, porque dice que dijo, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, observa en plural, no dice han pecado. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Qué pecadores son? No, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. Daniel nos está poniendo por encima del pueblo de Israel, juzgando el pecado de otros para él sentirse bien y sentirse justo y digno. No, dice, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, dice, finalmente cómo el pecado lleva rebelión. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Así que le está confesando, reconociendo como si él fuera la nación de Israel. Es lo que hace un intercesor. Toma el lugar de aquel por el que intercedes. Te presentas ante Dios como si fuera esa nación, como si fuera esa persona por la que intercedes y le dices, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de ti, de tus órdenes, de lo que tú has dicho que debemos hacer en nuestra vida. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre. Segundo, no solamente desobedecieron la ley, sino también ignoraron a los profetas que venían hablando de parte del Señor, dice a nuestros reyes, príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ya va a un nivel de liderazgo, de gobierno, donde vemos que él está hablando sobre los que gobiernan y tienen poder político y cómo los profetas venían hablando a los que gobernaban. Para los que piensan que la iglesia no debe meterse en política, podemos ver que Dios quiere que la iglesia se meta en política, que a través de la iglesia Dios gobierne en el ámbito de la política, porque dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando el impío gobierna, la tierra sufre. Cuando el impío gobierna, la tierra sufre, dice el libro de Proverbios. Y dice a Daniel, tuya es la justicia, oh Señor, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Tú estás bien, tú nunca has estado mal, tú eres justo. Nosotros somos los que deberíamos estar avergonzados, tristes por lo que hemos hecho. Dice, como sucede hoy,
como sucede hoy. Dice, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca, hablando de los que estaban en Babilonia y a los que están lejos en una diáspora, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades. Aquí nos dice la razón del cautiverio en Babilonia y la diáspora de los judíos en ese tiempo, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Así que está reconociendo que la ruina de Jerusalén y de Israel era consecuencia y era culpa de ellos, no de Dios, como muchos piensan mal de Dios. Piensan que Dios tiene la culpa de que estén enfermos, de que tengan diagnósticos de enfermedades terminales. Muchos culpan a Dios en el fondo de su corazón de lo que están viviendo, del divorcio de los padres, de, de, de la familia lastimada, de la familia destruida. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, decía Daniel, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Dice, y la razón es porque hemos pecado contra ti. Esa era la razón de su ruina. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión. Así que nosotros podemos interceder por aquellos que hablan mal de Dios, que ven mal a Dios, que se han quejado de Dios, que lo culpan de lo que les ha pasado en la vida. Podemos interceder porque dice aquí al Señor nuestro Dios pertenece la compasión. Personas que no han visto cuán bueno es Dios, cuán misericordioso ha sido, pero lo han juzgado mal, se han separado y han tomado su vida otro camino lejos de Dios porque lo han culpado cuando no han visto que Dios ha tenido compasión y misericordia. Dice, y no hemos obedecido la voz. Finalmente, en conclusión, ese era el problema. No escucharon la ley, no escucharon a los profetas, no hemos obedecido la voz del Señor, porque a quien tú oyes es a quien tú obedeces. No hemos obedecido la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. No han querido, es porque no quieren obedecer tu voz, no es porque no puedan, no quieren obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada, observa, ha sido derramada sobre nosotros la maldición. Esto es, el pueblo de Israel estaba separado de Dios. Ellos habían quebrado el pacto y por eso estaban recibiendo la consecuencia y toda clase de mal había venido sobre de ellos. Ellos eran los culpables de lo que les estaba sucediendo. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado una vez más contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. Fíjate cómo los que gobiernan también son causantes de juicio y de justicia. Los que gobiernan en la política, los que liderean, tienen una responsabilidad al gobernar para que venga juicio sobre la tierra trayendo sobre nosotros, dice Daniel, gran calamidad, gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Mira nada más a qué punto Daniel había visto las cosas de tanta ruina debido al pecado y la desobediencia y la rebelión de Israel, como está escrito en la ley de Moisés. Toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no, el problema no es solo que haya venido esa calamidad como consecuencia de la idolatría y el pecado, sino no hemos buscado el favor del Señor. Este ya era el verdadero problema. No hemos buscado a Dios, no hemos buscado su favor, no nos hemos arrepentido, no nos hemos vuelto a Él, sabiendo que por más mal que hayamos hecho, si nos volvemos a Él, si le buscamos por su favor, Él nos va a perdonar. Y ahora sabemos que por causa de Cristo Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguien se vuelve a Dios y lo reconoce, Dios le va a perdonar. Así que dice, por tanto el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Él es el justo, nosotros somos injustos.
pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, ahora le dice al Señor, y ahora, Señor Dios nuestro, observa, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra, ahora, en conclusión, ahora, que ahora va a haber una diferencia, va a haber un cambio en lo que se está viviendo. Ahora vamos a dejar de vivir en calamidad, ahora vamos a dejar de estar en la ruina, ahora a dejar de estar sufriendo por causa de nuestros pecados y maldades. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre que como hoy se ve. Wow, qué impresionante intercesión. Dios le está recordando a Dios su bondad y su amor por Israel. Y así es, un intercesor entiende el corazón de Dios y sabe cuánto nos ama y que Él, porque es un padre, va a responder y va a escucharnos. Y con mano poderosa y te has hecho un hombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira, ahora de tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, por amor de ti mismo, le dice este intercesor Daniel, por amor de ti mismo, por cuanto, Señor, eres Dios. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Observa la insistencia de Daniel, la insistencia, porque él sabe que Dios le va a escuchar y él está dando argumentos. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas. Fíjate, él reconoce que no son dignos, ni dignos de la misericordia de Dios. Dios no tiene por qué tener misericordia, pero él tiene misericordia porque Él responde cuando buscamos su favor y nos volvemos a Él. El error de Israel, de los judíos, es que ellos no habían buscado el favor, es lo que dice Daniel, he entendido, no hemos buscado tu favor, no es por nuestros méritos que presentamos nuestras súplicas, sino por tu gran compasión, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre todo tu pueblo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilloso! Bien, así que vemos en conclusión cómo Daniel, al entender que está viviendo un tiempo de cumplimiento profético donde Dios ha puesto límite para terminar con 70 años de cautividad en Babilonia y restaurar Jerusalén. Daniel entra en intercesión, como ya vimos, confesando el pecado de su pueblo, parándose en la brecha, parándose en medio de Dios y los judíos y el pueblo de Israel para interceder. Y conclusión, libra una tremenda batalla espiritual y vemos cómo él persevera porque la fe te hace perseverar. Cuando tú le estás creyendo a Dios, tú no te vas a detener hasta que la respuesta venga. Daniel estaba seguro que Dios iba a hacer lo que había dicho porque eran 70 años. Es maravilloso saber que hay un tiempo límite en donde Dios dice hasta aquí y ahora las cosas van a cambiar, pero no es suficiente que Dios lo diga, pero Él está llamando a la intercesión para que a través de nosotros, asociándose a nosotros su iglesia, en verdad haga que las cosas sucedan y el cumplimiento profético se haga una realidad, como dice aquí Daniel 10:1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas, hasta que vino la respuesta y se cumplieron las 3 semanas. Bien, así que vamos a ver ahora el perfil del intercesor. Con estas 3 historias de intercesión en la Biblia podemos entender, identificar el perfil del intercesor. Es una unción que Dios trae sobre de ti para que tú sirvas a sus planes y a sus propósitos. Este es el perfil. El intercesor es alguien que ha recibido esta unción
y este don para orar disfrutando por largos periodos de tiempo, lo cual quiere decir que no se quejan, no se aburren, sino al contrario, tienen pasión. Número dos, operan fuertemente en el don de discernimiento de espíritus. Los intercesores perciben, sienten, ven, oyen lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Por eso personas, si no tienen un progreso en el discipulado en la vida cristiana y están teniendo esta unción y este llamado, pues se pueden espantar por lo que pueden empezar a observar en el mundo espiritual. Por eso es necesario el discipulado de la iglesia en la vida cristiana para que cada persona que pueda tener un llamado a la intercesión pueda eh, cumplirlo y entender lo que está sucediendo cuando está operando en el don de discernimiento de espíritus. Tres, se identifica con la carga y el dolor de otros. Así que vemos que este es el perfil, el intercesor fácilmente entiende el dolor y la carga de otros. Número cuatro, obtiene respuestas constantemente a diferencia de otros. Número cinco, vive en una actitud de oración. No importa en dónde esté, con quién esté, todo el tiempo está tomando oportunidad porque vive en una actitud de oración, en una actitud de estar siempre atento a lo que Dios quiere hacer y manifestar. No importa si está dormido y son las 3 de la mañana y siente despertarse o que el Señor le despertó, no importa si está ocupado haciendo algo y Dios le está hablando, un intercesor tiene este perfil, tiene una constante actitud de oración y por tanto va a responder continuamente al llamado de Dios a la intercesión. 6. Opera en el don de misericordia, que es compasión y amor. Esta es una evidencia de un verdadero intercesor, que es sensible a la carga y el dolor de las personas, como ya veíamos. Número 7, recibe sensaciones físicas que le advierten del peligro. Tú puedes ver en Daniel 10 cómo Daniel se sintió débil, se postró, cayó de rodillas, se quedó adormecido. Muchos intercesores sienten estas sensaciones y aún que les permiten entender lo que alguien está sintiendo o está sufriendo. Puede ocurrir que por esta razón sientan dolor de cabeza, dolor de espalda, un deseo de vómito, mareo. Número 8, es muy sensible al mundo espiritual, pero tiene que aprender a desarrollar habilidad profética para percibir, ¿verdad? Y diferenciar lo malo de lo bueno. Se puede inclinar más a percibir lo malo que lo bueno. No quiere decir que todos los que tienen un don de discernimiento necesariamente llamados a la intercesión. También puede ser que haya personas que tienen este don de discernimiento y no han sido obedientes a su llamado a la intercesión. Pero alguien que está llamado a la intercesión será equipado y capacitado a través de la unción para ser sensible al mundo espiritual, teniendo visiones, sueños, percibiendo lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Desde luego, el intercesor tiene que desarrollar la habilidad de entender el sueño, la visión, lo que el Señor le está mostrando. Necesita entrar al corazón de Dios, a la mente de Cristo, porque el Señor no solo da imágenes, Él quiere dar un entendimiento. Y 9, tiene una pasión profunda para orar y para hacer intercesión y por tanto está en contra de las injusticias. Un intercesor es sensible a la injusticia, a la maldad y se va a levantar para interceder para que eso cambie nuestro mundo. Así que también vamos aquí a identificar el peligro de una mala actitud en intercesión, porque hay peligros de una persona que tiene este llamado y esta unción a la intercesión. Y es, número uno, creer que solamente él oye de Dios y que su palabra es la última autoridad. Es decir, el orgullo en que algunas personas que ya tienen tiempo cumpliendo su llamado, viviendo en esta experiencia espiritual y sobrenatural, pueden cometer un grave error de ego, de orgullo, de soberbia, de arrogancia y sentir que ya saben, que no tienen que estar bajo autoridad, que ellos también ven, que ellos también entienden como otros, como el pastor o sus líderes espirituales también están caminando en ese entendimiento.
Entonces, número uno, el peligro de creer que solamente él oye de Dios y que su palabra es la última autoridad. Número dos, creerse superior a otros. Ese es el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Creerse superior a otros porque ora más tiempo, porque tiene visiones, tiene sueños, porque Dios le ha revelado. Esto es un error y es un peligro de una persona que tiene este llamado y no entiende que no es por mérito, no es por tu propia capacidad, sino es porque Dios ha dado esa unción, pero no para que una persona se levante por encima de otros y menosprecie aún a sus líderes espirituales. Tres, tiene la tendencia a percibir, ver y sentir más lo malo que lo bueno. Esto es algo que también hay que, en la madurez espiritual, tú vas aprendiendo a percibir, a no darle más importancia a lo malo que a lo bueno, sino percibir lo bueno. ¿Recuerdan, por ejemplo, en la historia de Eliseo cuando estuvo rodeado en Samaria por el ejército sirio? Y nos dice ahí esa historia cómo el siervo Giesi, eh, cómo este siervo Giesi vio solamente al enemigo de una forma pesimista y vio cómo estaban rodeados y vio cómo estaban en peligro y vio más lo malo que lo bueno. Ahí en Segundo de Reyes capítulo 6. Y vemos cómo Eliseo no percibió antes lo malo más que lo bueno, sino él pudo percibir el reino. Ahí en Segundo de Reyes, en el capítulo 6, podemos ver en el verso 17 cómo Eliseo oró por su siervo Giesi y oró al Señor diciendo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y dice que el Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Por eso Eliseo le dijo, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En otra versión dice, no tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Segundo de Reyes capítulo 6, verso 16 y 17. Entonces observa que un siervo maduro percibirá más los que están de parte nuestra que los que están en contra nuestro. Verá como los que están de nuestro lado siempre superarán al poder del enemigo. Querer manipular al pastor y los líderes con sus oraciones. Este es el peligro de personas que tienen este llamado y que entran en orgullo y que empiezan a caminar en la carne, ¿verdad? Al intentar manipular y querer mover a través de lo que oyen, de lo que dicen ver o sentir. Y bueno, pues orar haciendo juicio en contra de otros es un peligro que esto sea entrar en este orgullo, en esta religiosidad, porque lo religioso siempre es orgullo. Una persona orgullosa será religiosa. Tú te volverás una persona religiosa cuando tú estás orando, queriendo que venga juicio sobre otros. Así que finalmente vamos a identificar las áreas de intercesión. Vamos a identificar finalmente las áreas de intercesión para que tú puedas identificar si tú sientes carga de parte de Dios, porque Él es quien pone esas cargas. Dios es quien pone esas cargas y por tanto quien te hará sentir ese llamado en estas áreas. Número uno, en el área financiera. Así que hay una unción sobre estos intercesores para que a través de ellos sea soltado la abundancia, la riqueza para el ministerio a favor del reino. Así que ellos sentirán una carga de orar para que haya fondos, para que haya ofrendas, para que se hagan proyectos a través de recursos, a fin de que la iglesia alcance y la iglesia cumpla con su llamado. Tienen desde luego una fe muy poderosa en el área financiera. Intercesores que de una manera personal están orando, tienen una carga continuamente para orar por ciertas personas de manera personal, llevando información confidencial al trono de Dios para que esas personas por las que oran reciban protección, provisión. Así que sí,
La verdad es que cada persona de la iglesia debe tener un intercesor personal en el que esté orando. Así que aquí en el mentoreo, ese es algo que nosotros ahora vamos a establecer, que los mentores comiencen a orar de una forma personal, así como yo estoy orando por cada mentor. Nosotros como pastores oramos por cada mentor nuestro, porque tienes que tener un intercesor personal. Dios pone carga en nosotros como pastores por los mentores y las personas que están en liderazgo sirviendo en la iglesia. Siguiente área de intercesión es enfrentando crisis. Son intercesores que continuamente están presentando a Dios peticiones urgentes, tomando el lugar como vigilantes del pueblo de Dios, como atalayas que vigilan, enfrentando crisis, enfrentando la adversidad, enfrentando la oposición del enemigo. Ellos se paran con firmeza, con fe, sabiendo que el Espíritu Santo es quien los está poniendo a orar, los está llamando a orar, para que a través de ellos nosotros puedan enfrentarse las crisis de una manera victoriosa. Así que esto traerá rompimiento. Se necesita en las crisis un rompimiento, que cese la oposición del enemigo, que sea aplastada la obra de Satanás, que se deshagan las obras del diablo, para que haya salida y rescate, liberación y salvación para la iglesia, para una nación o aún para líderes espirituales que requieren este respaldo de un cuarto de guerra. Siguiente área de intercesión es la guerra espiritual, porque estos intercesores constituyen una fuerza de élite en el reino de Dios, porque ellos pelean para establecer la verdad de Dios, la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, enfrentando la obra del enemigo, derribando fortalezas del enemigo. Así que aquí hay una capacidad sobrenatural para entrar en la batalla y saber sobre todo no solo que estamos peleando, sino desarrollar la habilidad de resistir, como dice Efesios capítulo 6, porque nuestro llamado es a resistir. El Señor ya venció. Muchos creen que guerra espiritual es estar ore, ore, ore y guerreando, dicen, se la pasan guerreando y no pasan de guerrear. La guerra espiritual no es estar guerreando. La guerra espiritual consiste en hacer que prevalezca la autoridad del reino, que prevalezca el reino de los cielos en la tierra. Así nos lo dice Efesios en el capítulo 6, cuando nos dice ahí, ¿recuerdas? Efesios capítulo 6 en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalezcanse en el Señor, no guerren, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, si tú estás fortalecido, dice el verso 11, si tú estás vestido de toda la armadura de Dios, vas a resistir firme, vas a estar firme contra las acechanzas del diablo. Nos explica porque nuestra lucha no es contra otras personas, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Dice verso 13, por tanto, tomen toda la armadura para que puedan resistir. No es guerrear, es tomar la armadura para resistir, porque lo único que tenemos que hacer es permanecer en el lugar de autoridad, dominio y poder que Dios nos ha dado en Cristo en los lugares celestiales. Solo hay que resistir, no permitirle al diablo que el diablo no nos quite el lugar que Dios nos ha dado para resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. En eso consiste este llamado a la intercesión en la guerra espiritual, no en estar guerreando, sino en hacer que prevalezca el reino y la autoridad de la iglesia que nos ha sido dada para hacer que avance la salvación de Dios en este mundo. Siguiente nivel de intercesión o área es la adoración que prepara respuesta. Estamos hablando de adoradores que interceden en la alabanza, en el canto, en la adoración, y que a través de su intercesión al adorar y alabar a Dios, se prepara el camino para que el poder de Dios se derrame y se manifieste. La siguiente área de intercesión es liderazgo, personas que sienten carga constantemente para orar por nosotros como pastores, por líderes de la iglesia, por la familia del pastor. Estos son personas que sienten constantemente carga de orar por nosotros como pastores y líderes espirituales.
Siguiente área, gobierno. Hay personas que tienen este llamado específico, sienten una carga de orar constantemente por el gobierno, en la política, en la esfera de influencia pública, porque entienden que quienes gobiernan tienen una tremenda responsabilidad y que como ya vimos en la historia de Daniel y de los grandes intercesores de la Biblia, son los que gobiernan y están al frente de la sociedad de la nación, que abren puertas o las cierran. Así que orar por el gobierno, por los que gobiernan, significa que hay una carga específica para que esas personas sean alumbradas y vengan como oró Daniel en su día y dice que fue quitado el príncipe de Persia, el príncipe que venía, una potestad que venía gobernando en el mundo después de Babilonia, se levanta el imperio persa. Y entonces Daniel entendió que el imperio de Babilonia sería quitado y que vendría el imperio persa y que a través de los persas vendría un juicio de Dios por lo que Babilonia había hecho en contra de su pueblo Israel. Ahí vemos cómo la intercesión de Daniel provocó un cambio en la historia y hizo que cayeran reyes e hizo que se levantaran reyes. Eso es lo que sucede cuando la iglesia entra en este llamado de intercesión en el área de gobierno. También tenemos el área de intercesión profética, que es orar por un cumplimiento profético, porque este llamado pone carga en el corazón para que Dios cumpla sus planes, sus propósitos, tiene un celo para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Y finalmente, el área de influencia en la nación de Israel, porque sabemos que el Señor nos llamó a orar por la paz de Jerusalén y por Israel. Así que el Señor le dijo a Abraham, todos los que te bendijeran, yo los bendeciré. Así que tenemos también aquí personas que van a sentir una carga para orar constantemente por la nación de Israel. Muy bien, pues estén atentos a la meta de esta semana, donde estaremos dando ahí una activación para tú estar entrando en estas esferas o en alguna de estas esferas o áreas de intercesión, así que yo sé que está cambiando nuestra perspectiva en este momento, porque aunque parece que es lo mismo que siempre hemos orado y seguimos orando, cambia nuestra perspectiva. Es como ponerse lentes, es como cuando no vemos y entonces nos ponemos lentes y ahora podemos ver. Y estamos viendo el mismo objeto, pero ahora lo vemos diferente. Eso es lo que sucede a través de esta luz de la palabra que nos capacita para tener una nueva perspectiva de nuestra fe y de lo que vamos a hacer al tomar las llaves del reino para cumplir nuestro llamado en intercesión y en la oración, haciendo entonces que el poder de Dios se manifieste, que venga una respuesta sobrenatural y la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo.